15 a 20 minutos, instrumentales, todo, ¿no? Voces instrumental, ¿no? Y luego de eso, terminando la alabanza, se realiza una oración de un líder para que pueda el pastor empezar su prédica, ¿no? Un líder, ¿no? Siempre, cada semana se turna un líder para poder orar, ¿no? Como son más de 14 líderes o como nosotros llamamos también la iglesia, ¿no? Pastores laicos. Eh, Ora para iniciar la prédica y luego una vez que ya ha orado, empieza la prédica nuestro pastor y luego Ya, de haber hecho la prédica, da una oración por la prédica, ¿no? Da una oración en la prédica de acuerdo a la enseñanza, ¿no? Lo que se aprendió en la prédica, ¿no? Para los miembros. Y luego pasamos nuevamente a otra alabanza. Ya en este caso es solo una alabanza nada más, ¿no? Antes de concluir ya, el culto ya, ¿no? Nuestro pastor. En la oración, ¿no? La oración final para dar final al culto, ¿no? Y en este caso, respecto a lo que es la Santa Cena, nosotros, o sea, se incluye durante el culto, ¿no? Pero una vez al mes, se incluye una vez al mes, ¿no? Se incluye allí, o ya sea también en ya. lo que es de los niños, presentación de los niños, ¿no? También se realiza, ¿no? De acuerdo, sí que ha nacido también, ¿no? He nacido, hablan con el pastor y se da también durante el culto, ¿no? Y Ya. Ah, bueno, ¿practican ustedes la presentación de niños? claro, sí, practicamos la presentación de niños. Ya, bueno, ya, porque generalmente en las iglesias presbiterianas no hay esa figura. Bueno, y Y durante el sobre culto también, todo, bueno, sí, en esa figura. ya, sobre todo entre ustedes, porque ustedes tienen, digamos, un sentido de más énfasis el, el bautismo de niños, ¿no? ¿No? Sí, Son bastante firmes y sobre todo el aspecto más del que todo bautismo. adolescentes, profesor. Ya, Claro, más que todo adolescentes. ya, Mm, bien, está bien. ¿Algo más? mm, O sea, tú solamente has descrito aquellas cosas que hacen de una manera general en la iglesia. ¿Qué otra cosa puede decir? O sea, ¿cuál es la orientación del mensaje? ¿Cuál es el sentido? En las alabanzas, ¿qué tipo de alabanzas usan? A ver, Ya, en lo que es respecto a la alabanza, estamos bien himnos, más que todo, o también se puede decir combinado, ¿no? Como algo más actualizado, se puede decir. ya. Eh, ¿No? Pero sí, siempre es combinado, ¿no? O a veces también solo son Ya, himnos, ¿no? y en Cada el tipo de domingo. mensaje, en el mensaje es por bloques, por temas, de acuerdo a la situación que vive la iglesia. ¿Cómo has percibido que es el mensaje? ¿Se hace un estudio de repente de la Biblia El por mensaje, capítulos? de acuerdo, más que todo, siempre la situación de la iglesia, ¿no? Que es lo Ya, según la que situación. Ya, se puede ayudar mediante ya, sí. ya. Mm, Me llama la atención una cuestión. Una de las cosas, ¿hacen ustedes la lectura del credo o recitación del credo? No, no, No sé, ¿no? no, Porque eso del es credo no. típica Sí, es típica de una iglesia presbiteriana, ¿no? Eso hay que ver también, es otro elemento, que es parte del culto. Otro aspecto es la oración de pecado o la oración de confesión de pecado. ¿También hacen esto o no? pero, ¿cómo dijo, profesor? No le escuché la La pregunta. oración de confesión de pecado. La oración de confesión de pecado. Mm. mm, Bueno, creo que lo que lo puedo llamar confesión de pecados es cuando durante la cena, no creo que cada uno Durante la hace su cena. Ya, oración ahí. de confesión de pecados, ¿no?
Ya, porque una de las típicas formas de la liturgia presbiteriana es también la confesión de pecado. Es una oración que se hace al inicio, antes de iniciar todo. O sea, hay una oración específica para, para eso y para que todos entonces se alineen con el Señor para Ah, ya, alabarlo, ya. adorarlo. ¿Ya? A eso Ah, me claro, refiero. claro, sí. Respecto a la Sí. confesión de pecados, sí, no, o sea, lo que se, De respeto más no que has todo es percibido. personal, sí se Ya, percibe porque, no, o sea, me ya, refiero que siempre los miembros, o antes que inicie el culto, 10 minutos o 15 minutos, ya. empiezan a orar, o cada uno en un asiento, ¿no? Me acuerdo Ah, ya, 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 aparte, ya. No lo hacen en el mismo para- culto. Perfecto, ya. mm, Y la doxología, la, o sea, el la saludo doxología. final con oración y doxología. ¿Sabes qué es doxología? ¿A qué se refería con doxología, pastor? Para tenerlo más claro. Bueno, no sé si te has captado esto, pero en los cultos del seminario, ¿se acuerdan que terminábamos con, la, con una bendición? Sí, 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 hasta el final. Tomando en El cuenta pastor. ese aspecto de la gracia de Dios, ¿no? ¿No? Hace Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. O sea, eso es una doxología, ¿no? Una forma doxológica. Hay varias, pero esa es una de las que se utiliza. Los cultos, los servicios del seminario, lo hacíamos al final. ¿No se acuerdan? Sí, 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 sí lo hace, pero pastor, Ya, entonces te nuestro falta pastor sí eso es al final, acá. la doxología. Doxología, Sí, ya, sí. ya. Esos son detalles que siempre hay que tener en cuenta, que a veces se nos puede escapar, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya, algo de por ahí está el asunto, está bien. Ahora, José Yo, Risi, sí, pastor, yo. Bueno, para empezar el culto, en este año yo estoy dirigiendo las alabanzas y las hacemos con pistas. Estamos cantando puro himnos y salmos en este año, los domingos. Himnos y salmos. Lo que hacemos es al comienzo, bueno, oramos para empezar, luego cantamos 3 himnos y hacemos una oración de arrepentimiento después de cantar ya, 3 himnos. arrepentimiento o Sí, confesión de pecados, ¿no? confesión de Ya. pecados. Ujú. En el transcurso que están llegando los hermanos a veces que demoran cantando 3 himnos. Después cantamos 3 himnos más. 3 himnos y o a veces dos y una alabanza de adoración. Y luego lo que a cada hermano, a cada miembro de una familia de los bautizados les entregamos una hoja para que prepares una oración y para que pase al mensaje, para que escriba durante la semana una oración bien preparada en una hoja, si es posible lo pueda leer también la oración que ha preparado y luego pasa al mensaje. El mensaje que llevamos en la iglesia es un libro en específico a veces, y una vez al mes se plantea un mensaje con el propósito de ver a veces los problemas en la iglesia para que pueda ayudar a través del mensaje, pero en sí llevamos libros. Pues Ya. yo preparo el mensaje una vez al mes en la iglesia y también yo llevo un libro, eh, y después del mensaje se viene las ofrendas. Las ofrendas, se canta una Ah, alabanza. le Ujú. faltó esa parte Yeah. Sí, pero me a preocupó, José yo dije, no Cuya. ofrenda. No he puesto Entonces, ofrenda. no he puesto ofrenda, sí. Sí, me había Bueno, olvidado, sí, también hacemos ofrenda. Se me escapó, se me escapó. ¿en dónde lo hace? ¿Al comienzo, después del mensaje, el caso tuyo, José Cuya? ¿En qué parte lo Después de la hace? alabanza, no, de la oración, o sea, del pastor, la alabanza y da una oración y entra en la Ya. ofrenda. ¿En dónde? O sea, cuando hacen El comienzo. al comienzo o antes del mensaje o después del mensaje.
Antes del mensaje, antes del mensaje. Ya, ya. Nosotros es después del mensaje. Después Mm, se canta una alabanza, el que recoge las ofrendas ora por las ofrendas y luego se pasa a los anuncios. ya, Ahí en los anuncios se presenta a veces a invitados o a nuevos que han venido. La ya. costumbre en la iglesia, bueno, a veces es un poco incómoda y he tratado de conversar. Se lo hace pasar a los visitantes al frente para que se presenten. Pero se los pide si es que desean pasar, pues a veces la mayoría no desea por temor, ¿no? Pero Claro, claro. la Ya, mayoría de casos ha hecho. Y también al comienzo me olvidé de decir, pastor, nosotros todos los domingos este, hacemos el credo de los apóstoles. El credo de los ya, apóstoles, claro. Ajá. sí. Al- el credo es después el pastor lo da. Antes del mensaje él lo da el Ya. credo. Y también estamos dedicando el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Ah, bien, Sí. interesante, sí. Pero Ujú. en una iglesia presbiteriana también es, creo, también el Padre Nuestro, ¿no? Sí, Es otra. cuando al final, cuando no esté el pastor, a veces terminamos con la oración dominical, el Padre Nuestro. Pero cuando está el Ya, pastor, este, hace la bendición final, como estaba diciendo la doxología. ya, Sí, ya. ahí en los anuncios. Bueno, ahí se anuncia y ahí se termina el culto. Ya, Todos los domingos preparamos almuerzo en la iglesia. ya. Ah, qué bueno. Ahora, Sí. un detalle solamente. La doxología es antes de los anuncios o después de los anuncios. Después, Después. después de Ya. los anuncios, sí. Entonces, los Es para anuncios terminar total. son parte del culto, lo hacen. Parte del ¿No? culto, sí. Ya. Ujú. Ya, porque en una iglesia se estila que el culto es culto hasta el comienzo al final, ¿no? Con la oración inicial y con la doxología final, ¿ya? Lo que se llama el preámbulo también al comienzo también se le llama ofertorio, creo que se llama así algo, ¿ya? Que es la parte esta del inicio. Al final la doxología y los anuncios son ya fuera del culto. Bueno, nosotros Entonces, las hemos incluido en el culto. ya, ya, sí. Sí. Después viene la bendición final. Sí, no, en casa del Señor es así, es al final el culto. Ah, ya. En la comunidad del culto es los anuncios, pero ya está fuera del culto. O sea, Ujú. ya ahí hay un poco más de relajamiento, ya no, algunos invitados pueden salir, todo eso, y solamente la iglesia queda con los anuncios, ¿no? Bueno, ese es más o menos la figura por el asunto de que el culto, todo el rol de culto, tú vas a ver en todos los manuales no hay anuncio, No no hay hay los anuncio, anuncios. no. No, No. no, eso no es parte del culto, ¿ya? Ya, pastor. Pero se hace dentro del servicio o las iglesias estilan hacerlo ya al final, ¿no? Algunos lo hacen a la mitad o después de las ofrendas, hacen los anuncios también. ¿Ya? Claro, sí. Es la alianza, por ejemplo, la Alianza Cristiana Misionera utiliza eso. Hace las ofrendas, luego dice los anuncios, luego viene una alabanza y al final el mensaje, ¿no? Al O a final veces el mensaje lo ponen una con, oración. disculpe, estaba viendo, leyendo y lo ponen al final el mensaje para no interrumpir, que quede totalmente el mensaje al final, ¿no? Para que se vayan con el Sí, en mensaje. algunos casos es al final, sí, Ujú. al final. Sí. Sí. Sí, pastor. Bueno, bueno, también hay que ver que hay iglesias que practican este hecho. Hacen el mensaje, hay un llamado a reconciliación, a recibir al Señor, ¿no? ¿Ya? Y luego pasa el acto de la oración, ¿no? Donde si hay alguna persona que quiera entregar su vida al Señor, también se hace oración pública, vienen los consejeros, ya van ahí, luego entonces se termina viene el canto, viene el final de la doxología, ya, y los anuncios al final, ¿no? Para que no interrumpan la parte de la consejería que se hace en intermedio también, ¿no? O Claro como que digo, medio también a la mitad, después de la ofrenda, ¿no? practicamos eso es en cultos especiales, hacemos llamado. Las Ya, en santas, eso sí. sí, Ya, Santa Cena hacemos una vez al mes.
También ayunos, también las primeras semanas de cada mes. Está en el plan del año. Ya, claro. El Ujú. ayuno también puede llamarse como culto de ayuno o servicio de Sí, ayuno también, ¿no? Que hay un espacio, un tiempo de alabanza, un tiempo para terminar el ayuno, ¿no? Sí, 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 ya, pastor. ya, perfecto. Gracias. Tú eres entonces de la IP Cristo P, también paso ya está en el ordenamiento del asunto de cómo es lo que manejamos acá, ¿no? ¿No? IP Eh, Cristo. sí. Carlos, Sí, pastor. Acá tengo un documento que tengo hace tiempo y justo he revisado un poco, ¿no? Nosotros seguimos un poco el orden que tiene la PECUSA, ¿no? La ya. Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, pero se ha hecho unas variaciones, ¿no? Respecto a eso, es más o menos el orden cómo se trabaja en la iglesia acá. Al inicio de nuestros cultos, de nuestras reuniones, hay un preludio, ¿no? Que da aviso a que va a empezar el servicio. Entonces, el hermano encargado del piano, en nuestra iglesia hay piano, hay batería, en cuanto a cómo se realiza la alabanza, también hay mandolina, un violonchelo y a veces violín, guitarra también a veces. Básicamente el instrumento principal es el piano, ¿no? Un Ujú, poquito tenemos la tradición en cuanto a la forma de la alabanza de la iglesia escocesa, ¿no? ujú, Entonces, lo primero es que se tiene es el encargado de la alabanza, toca tal vez un medio segundo, el piano. Entonces, el que va a dirigir el culto se acerca al púlpito para iniciar el servicio, ¿no? Entonces, el que va a dar o va a dirigir el culto hace el llamado al servicio con palabras, versículos, o invitando a los hermanos a guardar silencio para empezar el servicio, ¿no? Un poco ahí ujú, la parte protocolar, ¿no? ya. La tercera parte viene, hay un himno, es un himno de exaltación, ¿no? Un poco le comentaba que nos dirigimos en la base de Isaías 6, en donde el profeta ve a Dios sentado en su trono, ¿no? Ujú. Claro, eso es un Y culto, creo. claro, aquí se exalta a Dios, ¿no? Hay algún Ujú, himno, por ejemplo, un himno muy clásico que se entona en ese momento es el Santo, 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 ¿no? El ujú, Señor omnipotente, ¿no? Creo que lo conocen. Y así, ujú. algún himno o algún salmo que exprese la exaltación a Dios. Luego viene el tema de la oración comunitaria. Se llama oración comunitaria, es una oración que se hace de manera eh, conjunta junto a la iglesia. La iglesia tiene en mano un boletín y el que dirige finalmente está haciendo lectura que en voz alta todos se hace. Y aquí se conjugan dos momentos, ¿no? La confesión de pecados y una declaración de perdón, ¿no? Habiendo confesado los pecados en la oración comunitaria, se hace una declaración de que Dios finalmente nos perdona por los méritos de Jesús, ¿no? Y luego viene una alabanza en donde se canta el perdón de los pecados. Luego viene otra alabanza también que va a conectarse con la meditación. Probablemente se cante algún himno que tenga que ver con la Biblia, ¿no? Con Ujú, la Biblia como palabra que va a ser escuchada. Luego el mismo director del culto hace la lectura de la Biblia. Todos estamos sentados, ya prestos a escuchar el sermón, pero se hace lectura de un pasaje del Antiguo Testamento y luego un pasaje del Nuevo Testamento. Se le da énfasis a la lectura que finalmente va a ser expuesta, ¿no? Pero siempre hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces se lee también conjunto con la iglesia y luego se hace la invitación al que va a exponer el pasaje bíblico. La forma en cómo se expone en la iglesia son sermones expositivos, ¿no? Muy poco vamos a ver sermones temáticos, no casi nada, no se ve eso, o sermones de tipo narrativo, básicamente son sermones expositivos y se trabajan series, ¿no? Si vamos a empezar con Hechos, se empieza con el capítulo 1 y se hacen perícopas
se desglosan durante un tiempo, ¿no? Un tiempo que finalmente esto bajo una planificación. Luego del sermón, que más o menos dura 45 minutos o 50 minutos, máximo son 45 a veces, viene ya, se confirma el mensaje, ¿no? Se confirma el mensaje escuchado a través de una alabanza que hable sobre el hecho de que, por ejemplo, si el mensaje nos habla de ir a la misión, se habla de una alabanza que nos impulse a hacer ese mensaje, ¿no? Luego viene el tema de las ofrendas. Se hace una oración inicial por las ofrendas y se reciben las ofrendas y luego se hace otra vez una oración de agradecimiento por estas ofrendas. Luego sigue la oración final. El pastor, antes de hacer la oración final, da algunos breves anuncios y finalmente hace la oración final, que vendría a ser la bendición pastoral, ¿no? La bendición pastoral, que creo que también coincidimos todos en cuanto a eso, ¿no? Hay una oración pastoral por parte del pastor y luego viene una alabanza doxológica, ¿no? Que vendría a ser un momento ya de cerrar el culto. Eso básicamente es el orden que se tiene en cuanto a al orden de la iglesia, ¿no? Ya. Y el tema del Padre Nuestro y el credo se hace en los momentos de Santa Cena, que es una vez por mes también, los primeros domingos de cada mes. Ya. Bien, entonces, en general está bien. Creo que se ha puesto interesante las coincidencias o aquellas cosas que son básicas de un culto, ¿no? Algo que no han mencionado ni José Brice, ni José Cuya, es la lectura de la Biblia. Sí, pastor. Y Se sí olvida. hacen lectura de la Biblia, ¿sí o no? Sí, sí, pastor. José también, ¿no es Sí, cierto? se haciendo falta. Ya. Sí, se da lectura. Bueno, de todas maneras, sigue añadiendo a eso, ya vamos entendiendo más o menos cómo es. El perfil que estamos siguiendo, que ha hecho Carlos, es justamente el perfil que tienen todas las iglesias presbiterianas, ¿no? Y que cambian o varían, digamos, de acuerdo a cómo es el uso o cómo se da, pero básicamente este es el sentido, ¿no? Bien. Y hay una especie, creo que lo mencionó él, ¿no? Sobre la parte reverencial o la parte ceremonial, ¿no? O sea, ya se dispone cada uno a guardar ese espacio de la presencia de Dios, ¿no? Esa es más o menos la figura. Pero otra vez, pensando en esa manera, como estábamos mencionando a José, cuando explicaba acerca de esto de estar en la cena del Señor, la mesa del Señor, que es alegría, pero lo hacemos siempre de una manera muy ceremoniosa, ¿no? Ahora, lo ceremonial no quita también la alegría, por si acaso, ¿no? Eso hay que notar. A veces pensamos que no, nosotros tenemos que hacer uso de digamos, una actitud bastante, digamos, seria, ¿no? Y que creemos que de esa manera sí se puede, nos anima a la reverencia a Dios, pero la reverencia a Dios también está en este hecho de la alegría, de estar ahí en expectativa. Supongo que el caso, como en Isaías, debe haber sido terrible. Quizá también la expresión de Isaías debe haber sido muy fuerte, ¿no? En cuanto a cómo era ese momento que estaba viviendo. Más por su propia condición, porque él reconoce su pecado, que está ante la presencia del Señor, pero después la alegría de saber que Dios lo había perdonado, ¿no? Le da la justificación ahí, ¿no? Y él puede entrar a la presencia y entrar al llamado que Dios le hace después, ¿no? Creo que este es un elemento que va a producir, y claro, no lo dice el texto, pero seguramente una expectativa de lo que le ocurrió en el primer momento de terror que tiene Isaías, y luego al ver
el obrar de Dios, es alegría. Es seguro que es alegría y lo ha manifestado, que el texto no lo dice, pero eso creo que está implícito en el asunto. Le digo igual en el caso de Juan, que eso lo vamos a ver en todo caso en otro momento también, cómo es ese culto en el cielo, que Juan también es el espectador y cómo él llora en un momento, pero después él se siente feliz porque ha encontrado al Cordero de Dios que es el que quita el pecado, ¿no? En fin, son esos detalles que están dentro del aspecto del culto. Alejandrina, a ver. Bueno, y Alejandrina, Pastor, sí, a ver. sí, el culto que nosotros hacemos cada domingo, el orden es que cada domingo anunciamos quién va a dirigir la semana entrante. Ya, o sea, tienen un dirigente por semana. Sí, y hay miembros encargados o sea, de cada punto, ¿no? Por ejemplo, el hermano que va a dirigir da en el saludo y bienvenida. Hay un encargado. Entonces es más participativo, ¿no? Es participativo, sí. Hay saludo, bienvenida. Y luego cantamos un himno. Después viene la lectura bíblica, también encargada por una hermana. Y una oración especial también por otro hermano o hermana, ¿no? Que participa. Ya. Y luego una oración especial y de ahí vienen las alabanzas, por el ministerio de alabanza también, que la iglesia tiene su propio ministerio, ¿no? Ya. Después viene también, acostumbramos a hacer especial por familia. Las familias Ya. que desean hacer su especial, se deja participar, ¿no? Ya. Y luego viene ya el mensaje. El mensaje, el pastor lo hace de acuerdo a la necesidad de la iglesia. No tenemos un libro de estudio, no. Y Ya. puede ser de 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, dependiendo del pastor. Ya. Después viene los diezmos y ofrendas. En la iglesia se acostumbra a diezmar y ofrendar. Después viene la oración, los anuncios y al final la bendición final. Es todo, pastor. Y cada fin de mes nosotros practicamos la Santa Cena. Ya. Bien, entonces oración final y hay una bendición, ¿no? Sí. Ya. La lectura de la Biblia, Sí, eso está como tercer punto, la lectura bíblica. después del himno. Sí, después del himno. Ya. Ya, está bien. ¿Algo más que voy a señalar? No, yo creo que es todo. Ya. Ya, perfecto. Entonces, ya hemos completado de alguna manera. Creo todos coinciden, si se dan cuenta, en lo básico, en lo fundamental. Estamos casi todos entendiendo eso. Sí, los avisos, los anuncios es al final, ¿no? Sí, no al final, sino antes de la bendición final. Ah, ya. Primero bendición final y luego los anuncios es antes, ¿no? Ya. Mira, le digo mensaje, diezmos y ofrendas, anuncios y bendición final. Ujú, ujú. Ya. Lo de la ofrenda y el diezmo es también parte fundamental, solamente que los cultos son diferentes momentos, ¿no? Pero Ujú. es parte del culto de toda iglesia lo hace,
No, no es que no hay servicio que no se haga eso, excepto que haya un servicio que no sea básicamente un oficial, pues o de repente, ¿no? Porque se hace hasta en los cultos de oración, hay otros cultos, los cultos juveniles también, en fin, entonces siempre está presente, ¿ya? Ahora, voy a pasar para trabajar esta parte que, bueno, hay en este libro, quiero ubicarme algo que tiene que ver con el año litúrgico. O sea, hay un elemento que creo que no se utiliza mucho o que no estamos, o el calendario litúrgico, que se llama, que son ahí el año litúrgico, que es la referencia con respecto a lo que es el panorama de trabajo de todo el año y lo establecido. Aquí en el Perú, curiosamente algunos pastores le llaman plan anual, ¿no? Y entonces el plan anual piensa que es todo lo que hace la iglesia, los servicios, eh, eh, los detalles. Eso es, más bien sería un calendario litúrgico, ¿no? Entonces acá dice, muchos evangelios podrían dar testimonio de que una ayuda oculta, tal como el libro de oración común, es un don divino, dado a la iglesia a través del misterio de hombres realmente espirituales. Y se sienten enriquecidos en un culto de este tipo, ¿no? Por otra parte, están aquellos que encuentran casi repelente la palabra liturgia. No es muy utilizado en algunas iglesias, decir liturgia suena religioso, ¿no? Porque también hay una connotación de forma cúltica, fijas y escritas que despojan al lector del culto de la oportunidad de seguir la guía inmediata del Espíritu Santo, porque se supone que el culto debe estar guiado por el Espíritu Santo. Ahora, esto implica que hay elementos, que eso depende de cómo no vamos a estar haciendo el culto para, digamos, congraciarse con nadie, porque no se trata de eso, ni congraciarse con uno ni con el otro, ¿no? Sino creo que el culto es para Dios, para el Señor. Pero también tiene que ser de tal manera que, ya hemos dicho, sea de identificación, ¿no? Y esa identificación me haga denotar sentido de pertenencia y el sentido de pertinencia, ¿no? O sea, pertenecer y hacer lo que hace la iglesia, la comunidad, y sentirme que el culto y la palabra está ayudándome a mi situación, y yo también estoy enlazado y digamos, eh, ligado a lo que Dios está haciendo en su propósito y en su caminar, ya en lo que está haciendo en mi vida, ¿ya? Eso creo que es importante de notarlo, porque a veces pensamos que el culto o servir a Dios, siempre acordamos las cosas pasadas o lo que el Señor hizo cuando me cambió o me transformó, pero tiene que ser eso permanente. Lo que está haciendo hoy también es parte de esa experiencia desde el día que pusimos nuestra vida en el Señor. Y cada culto debe aunar, debe hacer que eso se vaya motivando, se vaya moviendo, ¿no? Para permitirnos el crecimiento adecuado. Bueno, entonces aquí hay algo que llama también tradición litúrgica, hay libros que ya yo les mencioné por ahí algunas cosas, o los libros que les he mandado también, y que cada iglesia tiene como base eso. Y luego esto se va teniendo como fuente, como un indicador, diríamos así, porque no se trata de seguir el libro de culto a pie juntillas, ¿no? Le perderíamos el sentido porque tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo, ¿no? Y guiados por el Espíritu Santo y en el Espíritu darle el culto debido a Dios, ¿no? Bueno, creo que es importante esa lectura también, entonces se lo dejo para que ustedes hagan para la próxima, el año litúrgico, ¿ya?
Es del librito que también les he entregado, no ahora, sino anteriormente, ¿ya? Aquí está, Diccionario de Teología Práctica, Culto, ¿ya? De Rodolfo Turbo. Ese es un libro que tenemos que de todas maneras leer. Bien, ahora sí, vamos a plan aquí. ¿Se está viendo este material? Sí, pastor. Ya. Vamos a ir a ver modelos de culto, ya que hemos trabajado, con ustedes, esta parte nos va a dar una claridad también del asunto, ¿no? Y nos va a permitir de alguna manera también sopesar y comparar también. Aquí es formas de culto desde la Reforma hasta la actualidad. Vamos a mirar, desde ahí estamos haciendo el elemento, así que si terminamos con un tipo de culto, no es el más importante, ni tampoco el del comienzo, no, sino porque por el hecho histórico. El culto luterano, ya. El culto luterano puede constar con diversas variaciones de estos elementos. Hay una introducción con invocación trinitaria. Luego, confesión de pecado con lectura de salmos. Cánticos congregacionales. Anuncios de la gracia y el perdón divino. Luego, la intercesión y lectura de la palabra. Luego, predicación de la palabra. Oración final, que muchas veces es un Padre Nuestro resucitado por la asamblea, ¿ya? Y luego al final es la ofrenda y la bendición final, ¿no? Ese es básicamente lo que contenía un culto luterano, ¿no? Ahora, la Santa Cena, por otro lado, es integrada en el culto con periodicidad variable. Eso varía, depende de la situación del cada caso. Las oraciones leídas de un formulario litúrgico son preferidas a las oraciones libres y espontáneas. Este es también otro aspecto que lo caracteriza al luterano. Generalmente las oraciones dentro de las iglesias evangélicas, y también he visto que las iglesias presbiterianas, porque algunos lo preparan, generalmente las oraciones son espontáneas, son libres, ¿no? Pero aquí sí hay un formulario litúrgico donde se ora, se lee esas oraciones, es decir, hay un libro de oración, ¿no? Está como el Sidur, creo que es el que la oración, hay un libro de oración de los judíos también, ya muy parecido a eso, ¿no? El culto reformado o presbiteriano es el otro que tenemos que ver, ¿no? Estamos hablando desde cómo empezó la reforma, ¿no? Entonces, el culto reformado, con variaciones adoptadas en cada país, sigue más o menos esta figura, ¿no? Liturgia de la palabra, la lectura de los salmos, confesión de pecados, oración de eliminación y sermón, y luego liturgia del aposento. Fíjense que lo hemos dividido en dos, ¿no? Liturgia de la palabra y liturgia del aposento alto. Lectura de salmos, confesión de pecado, oración de eliminación y sermón. Luego, la parte de la liturgia del aposento alto es ofrenda con oración, intercesiones, Padre Nuestro parafraseado, o en el caso también credo, recitación del credo apostólico, institución de la Santa Cena, ¿no? Con oración y exhortación y consagración, y oración post-comunión. Y aquí hay la bendición arónica, que nosotros hemos puesto que es la bendición, es la oración de la bendición final, que es la doxología, ¿no? O una doxología, un tipo de doxología, que puede ser la de Aarón, puede ser la que Pablo menciona, ya en Corintios, también creo que hay otro libro, me parece que también aparece la misma figura, ¿no? O por lo menos con las variantes, pero haciendo esa doxología, ¿ya? Fíjese que no lo he puesto aquí en este caso bajo el término de cada uno, porque cada uno de estos son secciones, sino que está dividido bajo dos momentos, liturgia de la palabra y liturgia del aposento alto. O sea, cuáles son los momentos en donde, digamos, la congregación participa directamente con oraciones, con diversas formas, ¿ya? Y la otra es la de la liturgia de la palabra, que está presente los salmos, la confesión de pecado, la oración que tiene que ver con la
iluminación, la lectura de la Biblia y el sermón, ¿no? Todo eso está en desde esa perspectiva, de esa dimensión, ¿no? Bien, el tercero es el culto anglicano o episcopal, ¿no? Aquí entonces se reconoce el culto anglicano como un puente entre el protestantismo y el catolicismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la iglesia anglicana tiene rasgos de protestantismo, pero también tiene formas católicas, ¿no? La liturgia de la palabra está figurada también de esa manera, y la liturgia del aposento alto. En la liturgia de la palabra está entonces Padre Nuestro como oración introductoria, lectura de catálogo y recitación del Kyrie eleison, es el Señor de esperanza, oración por el Rey, lectura de las epístolas, también los evangelios, recitación del credo y la predicación. Luego, en la liturgia del aposento alto están las ofrendas, oración por la Iglesia Universal, confesión de pecados, anuncios de la gracia, recitación del Sursum Corda, consagración de los elementos, comunión, oración, canto y bendición final. Aquí cuando está hablando de la consagración de los elementos, está hablando de la Eucaristía, ¿no? De la Cena del Señor, que es parte también del culto obligado anglicano. En este caso tiene un rasgo muy parecido al culto católico, ¿no? Entonces aquí tenemos de esa manera. Ahora, quiero mencionarles por otro lado que estas divisiones no son fijas, sino que son secciones desde la perspectiva de mencionar la liturgia de la palabra y la liturgia del aposento alto, pero cada una de ellas se hace en el servicio en las secciones que corresponden o que se utilizan, ¿no? Entonces, aquí va a ser combinado en algún momento, o sea, las oraciones, la ofrenda, por ejemplo, o la confesión de pecados que es al comienzo, ¿no? Todo eso sabemos que va a tener su sección o su lugar dentro del culto, ¿no? Aquí está el culto metodista o wesleyano. A ver si Alejandrina, a ver si está más o menos por ahí. Se propone una discusión histórica basada en el manual de culto de la Iglesia Metodista de la Conferencia Central en América Latina. Pastor, Ahí está sí. Pastor, este, estoy compartiendo porque se no se quedó, está... se quedó solamente en la pantalla, no. Ah, ya. A ver, voy a ver. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, esto lo estaban viendo, ¿no? Pero ya. Si pueden tomarle foto en ese caso, ya. Aquí está entonces el culto luterano. Este es el culto reformado, ya dijimos, o presbiteriano, y está dividido en dos secciones, ¿no? Liturgia de la palabra y liturgia del aposento alto, que ya, repito, no es que esto se haga en una sección y este en otra sección, no, sino que cada uno de estos elementos ya se hacen parte del culto y se va ordenando, ¿no? Se va poniendo en cada lugar dependiendo de cada iglesia o de cada situación, ¿no? Pero es básicamente lo que hemos visto ya, por ejemplo, la oración principal o la confesión de pecados, que son al inicio, ¿no? Y se va poniendo las sesiones de acuerdo a cómo se va dando la situación, ¿ya? Igual sucede en el culto anglicano, ¿ya? Solamente que hay un elemento que aquí está, que es la consagración de los elementos y que es la comunión, ¿no? Entonces esto es la Eucaristía. Esto siempre es común dentro del caso anglicano y nos hace recordar a la misa católica. El culto metodista, entonces, aquí seguimos la línea dando en cada parte más o menos el orden. Preludio, un preludio, ¿no? Como música, luego los signos, luego llamado a la adoración, que es una oraciones litúrgicas y antifonales, o sea, estas oraciones litúrgicas o antifonales quiere decir que hay oración
del que dirige y también de la congregación, ¿no? Que va respondiendo. Oración de confesión, meditación personal, oración de perdón, himno o cánticos, luego lectura de la palabra, recitación del credo, lecciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, un llamado a la oración, luego ofrendas, un himno, oración personal, bendición final, o la bendición, ¿no? Para terminar, y un posludio. El posludio es, creo que no lo hemos mencionado ahí, pero que eso es la parte donde el hermano que está en la música, especialmente si es un piano o ese es otro instrumento, y ya comienza a tocar un canto que ya no es congregacional, sino solamente es para la despedida, ¿no? Ya eso está diciendo que ha terminado todo el servicio, ¿no? Como se han dado cuenta, aquí no han mencionado los anuncios, ¿no? Que eso es posible que no es parte del servicio, ¿no? O no se cuenta como parte del servicio. Igual que creo que en los que hemos mencionado, tampoco está presente ese elemento. En las iglesias libres, ¿no? Que son tradición anabaptista, ¿no? Ahí están los bautistas, las asambleas de los hermanos, los mennonitas o los cuáqueros, ¿ya? Y de aquí vamos a ver a dos nada más, a los bautistas y anabaptistas, porque lo de la asamblea de hermanos está aparte. En la iglesia, el culto de la iglesia bautista es presidido por el pastor o algún otro líder calificado, ¿no? La variedad en sus formas de culto, cualificado o calificado es lo mismo, ¿no? La variedad en sus formas de culto hace difícil de aislar un modelo estándar, si hay una variedad. La Santa Cena normalmente es celebrada quincenalmente o mensualmente, dependiendo también eso, y se provee el orden de culto de esta manera. Un preludio musical, luego una invocación, el himno congregacional, que de paso también cuando hemos hablado acá de los himnos, estos son himnos congregacionales, ¿no? Ya, lecturas devocionales, ¿no? Oración, luego la bienvenida a las visitas y tiempo de alabanza, un himno congregacional, diezmos y ofrendas, un coro, la predicación, la oración, un coro, luego bendición final y el postludio, ¿no? Esa es más o menos la idea que se plantea. Hay una cuestión que me ha llamado la atención del asunto acá, si se han dado cuenta en todos estos cultos, hasta ahora no hay lo que mencionó Alejandrina, que son los especiales, ¿no? O las especiales de participación familiar. Ese es un modelo que viene ya de pentecostalismo, ¿no? Que hay la participación muy particular donde los hermanos hacen cantos especiales, lecturas especiales, testimonios, ¿no? Recitaciones, en fin, lo que tenga preparado para el momento, ¿no? Bueno, entonces seguimos con este. Aquí está el culto de la Asamblea de Hermanos, que es el otro, que es la misma figura del anterior que hemos dicho, de las iglesias libres. Ellos hacen semanalmente la cena del Señor, semanalmente, fíjense, esa es una característica. Ya, debido a la variedad de formas de culto entre las congregaciones, no se da un modelo único, pero hay un orden de culto que se podía definir como este que está aquí. Bienvenido e himno congregacional. Luego, lectura bíblica devocional, tiempo libre de alabanza con oraciones y lecturas de los asistentes, ofrendas, anuncios, mensaje de la palabra, himno congregacional, cena del Señor, himno congregacional y oración final. Si se dan cuenta, aquí en este culto sí hay anuncio, ¿no? Es el único que contiene el anuncio. Lo demás es con diferentes variantes es lo mismo, ¿no? Y el último es el culto pentecostal acá, ¿no? Característica fundamental del pentecostalismo es el énfasis en la obra y acción del Espíritu Santo y los dones carismáticos, ¿no? Lenguas, profecías, sanidades. También práctica de liberación y oración con imposición de manos o
y también la importancia de la oración y la alabanza junto con la administración y a las necesidades personales, ¿no? Más o menos podría ser de esta manera. Dice aquí, bienvenida oración, luego tiempo de adoración y alabanza, oración que puede ser también un momento muy particular. Esto se puede hacer aquí o quizás en el espacio después de la predicación también o en la administración también suele pasar, pero bueno, aquí como se deja manejar de acuerdo al Espíritu, puede ser que ocurra esto al comienzo, lenguas, profecías o lecturas diversas, ¿no? O simplemente manifestaciones, ¿no? Espirituales que la iglesia entonces va asumiendo. Bueno, después entonces diezmos, ofrenda, anuncios, aunque en algunos casos he visto algunos anuncios al final, canto de alabanza, la predicación. Aquí he olvidado una cosa, la lectura de la Biblia, que también es importante. En el mundo pentecostal sí se hace lecturas de la Biblia, pero no siempre se hace al modelo cristiano que da la centralidad a la palabra y a la lectura de la Biblia y a la meditación de esa lectura. Aquí se hace solamente como una especie de, digamos, solamente lectura para la predicación o también a veces una lectura, ¿no? De comienzo para que la gente vaya disponiéndose también para el mensaje. Luego, invitación al altar para administración, eso sí es una cosa muy, muy característico de estos cultos, ¿no? Pastor, Y se disculpe, hace, esa invitación es permanente todos los domingos. sí, se hace todo, sí, se hace siempre, ¿no? Conversión, consagración, sanidad y también para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces ahí también ocurren lenguas, profecías, por eso decía, eso también puede ser al final, ¿no? En fin, eso también se da en ese modo. En todo caso, no necesariamente es así, pero siempre hay un llamado a la conversión y un llamado a la consagración. Y también sanidades, que son básicamente eso. Y luego ya lo otro es una cuestión que puede ocurrir o que pues, se puede dar cuando se hace un énfasis o cuando hay una manifestación, ¿no? Porque el pentecostal siempre está sujeto a eso. Puede haber una manifestación del Espíritu y entonces puede darse el caso de que comience entonces un mover especial. Luego el canto de alabanza final, ¿no? O de agradecimiento y la bendición final y la despedida, ¿no? Ese es más o menos lo que contiene entonces un culto pentecostal, ¿no? Como se dan cuenta, casi de todos estos, las coincidencias son en todos los cultos hay coincidencia, solo que hay detalles que cada uno tiene y que es característico de cada denominación, ¿no? El énfasis con respecto a la libertad en el espíritu del pentecostal, el bautista mucho más, más ligado a un aspecto, digamos, ceremonioso, ¿no? Pero el contenido, siempre hay lectura de la Biblia, predicación, las ofrendas, los signos, la bendición, la oración de inicio, la oración de final. Todo esos son elementos que están presentes de alguna manera. Y se da el caso de la lectura, de la liturgia de la palabra, ¿ya? Y también de la liturgia del aposento alto, lo que se llama los momentos de oración, ¿no? Los momentos de estar en oración. Entonces, esos son básicamente, están ahí con diversas adaptaciones, ¿no? Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ir aquí ya redondeando la idea. ¿Qué les ha parecido entonces esta presentación de modelo? Que es rápido, no es rígido por si acaso, sino simplemente es una especie de, digamos, de una adaptación que se ha dado ya para, con las variantes que cada grupo hay, porque no todo,
que, mira, en una denominación no siempre cada iglesia va a tener su propia versión de culto, pero se debe a lo que la denominación también estipula como es en cuanto al culto y al servicio. Pero no hay un modelo rígido, ¿no? Excepto que seas una iglesia bastante estricta en cuanto a esto, ¿ya? Que realmente siempre está la espontaneidad, está el sentido de la comunidad, el sentido de cómo se va adaptando las cosas y las costumbres que cada iglesia también va asumiendo, ¿no? Como su propia particularidad, pero que corresponde también a la característica de la denominación. Eso siempre tiene que estar marcado en todo caso, ¿no? Los himnos, inclusive, los tipos de himnos que cantan, que ahora también eso es típico, y uno se va a dar cuenta, no, este es un himno pentecostal, este himno es más de corte presbiteriano, este es otro himno que corte arminiano, ¿no? Por ejemplo, Castillo Fuerte, es un himno que lo cantamos todos, pero es luterano, ¿no? Es luterano, entonces este, a ellos le pertenece. En fin, a ver, abrimos la puerta entonces. Viendo los diferentes formas, ¿no?, de culto, y casi todas tienen Las similitud, ¿no? coincidencias. No, Claro, las coincidencias son hay coincidencias. totalmente, claro, totalmente. Yo diría que más o menos 70-80% es Tiene coincidencia. coincidencia, claro. Sí, no todo, o sea, hay un 10% quizás o 15% que ya es característica de la propia denominación, ¿ya? O de repente hay alguien que quiere hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero la mayoría son igual. Siempre está presente la palabra, siempre está presente los signos, siempre está la oración, ¿no? Y siempre está la dedicación a Dios, la ofrenda, ¿no? Y los diezmos. Eso está presente siempre en todo culto. Sí. Lo que varía en algunos nada más son los anuncios, ¿no, pastor? No, es que ahí también tenemos otro elemento. Los anuncios típicamente no son parte del culto. Tú no vas a ver, eso no es parte del culto. Aunque algunos lo No, incluye integran la o Pentecostés, lo hacen en medio del culto, ¿ya? Pero los anuncios son importantes, claro. pero no es parte del elemento del culto mismo. Entonces, teológicamente no tiene sentido eso, ¿no? O sea, los anuncios ya son una cuestión complementaria, ¿ya? Entonces, pueden estar o no puede estar, no, puede estar dentro o puede estar fuera, ya ese es otro elemento, ¿ya? Pero no, o sea, yo creo que el estar dentro o fuera no hay problema, no tiene que ver, ¿no, pastor? O No tiene, no, generalmente, mira, en la IPX creo que también hemos planteado que los anuncios sean al final, después del culto, o sea, después de la bendición final de la doxología, ya ahí entra entonces los anuncios como parte extra, ya no es el culto, Ujú. ¿ya? Hay un poco más de relajo, ¿ya? Pero hay iglesias que lo hacen en medio, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro, está mirando el pentecostal lo hace antes del mensaje. así es. Ajá. Por ejemplo, en la alianza es así, era después de la ofrenda, están en la ofrenda y en medio de la ofrenda están haciendo los anuncios. Sí. En el ¿Mm? culto O sea, presbiteriano, se hace la aquí en ofrenda y el, diezmo y en una parte casi a la mitad del momento de la ofrenda ya se está, ya para no quedar vacío, aunque a veces hay una canción, una música, ¿no? Que está en el ambiente. Y luego de eso, inmediatamente viene el pastor o el que esté encargado de dar los anuncios, ¿no? Que generalmente es un pastor y ya el anuncio, ¿no? claro, O a veces lo hace al final también, ¿no? Eso sí, pues, depende. Sí, sí. Eso es en el, variado, o sea, sí. en el formato presbiteriano que nos presentó aquí en el número 2, no está incluido los anuncios. No, no está, pues. No No, está. no está. Sí, No está. No está, ¿no? De todas maneras, anuncios hay. Anuncios de todas maneras hay. O sea, pero no son parte del culto formalmente. claro. A eso me refiero. O sea, en un estudio formal de culto, tú no vas a ver los anuncios, porque no son parte de eso, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien más?
que ha desaparecido esa comparación. Ya José ha dicho que en los cultos cada uno tiene su característica, pero también hay una similitud, ¿no? Es una transversalidad en el culto. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Ahora lo otro sería ya una lectura o una observación de eh, cómo y para qué estamos haciendo los cultos, ¿no? ¿Cuál es la intención que hay en cada culto que tenemos, en cada congregación? Eso ya es un poco más difícil de saber porque todo depende de los que están haciendo y están participando del culto. En qué estado espiritual están, cuánta conciencia tienen de su relación con Dios, ¿no? Cuántos compromisos hay con la iglesia y con el Señor. Ya, ahí eso va a figurar entonces el nivel de cómo es el culto. Pastor, disculpe, de acuerdo, Sí, por porque, ejemplo, a las alabanzas, se debe tener un orden, o sea, una hora, una hora fija, ¿no? Por ejemplo, muchas bueno, veces las alabanzas, no es bueno excederse mucho, ¿no? ya, ya, pero eso depende después de cómo estamos realizando el culto. Hay iglesias donde es estricto qué tiempo tenemos también y se marca el tiempo, ¿ya? Y por eso es que se indica cuántas alabanzas debe ser, cuánto es el himno y todo lo demás, y hay un tiempo para terminar. En las iglesias de corte pentecostal o carismático no hay eso, ¿no? Aunque hay una medida, pero hay cultos que la alabanza pues es una hora y media, ¿no? Claro, sí, ¿Ya? escuché Y a veces testimonios. hay cultos de 3, 4 horas. ¿Ya? Claro. Yo he estado en cultos de 4 o 5 horas, ¿no? Empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Pero mayormente es alabanza. Claro, no, porque había alabanza, había profecías, había oraciones, ¿no? Y había administración. Eso se alargaba todo el culto, ¿no? Claro. Entonces se hacía bastante grande. Y la gente estaba ahí, ¿no? Entonces ya es cuestión de cómo cada uno va absorbiendo la característica del culto. Lo más importante es cómo estamos nosotros. No es lo que hacemos en el culto, ¿ya? No es lo que ofrecemos el culto, sino cómo está nuestro estado de vida frente a Dios. Eso va a dar el nivel de espiritualidad que tenemos. Ahí viene el otro elemento que tú mencionaste, de José, cuando habla de nos ponemos de una manera espiritual. No, la espiritualidad es el nivel en que está la iglesia y en que está cada creyente. Entonces, no va a haber un nivel de espiritualidad, ¿no? Sana en una iglesia cuando los creyentes están, no están, digamos, en una actitud o una sana relación con Dios, ¿no? Claro. Ya, ahí es donde se nota. ¿Ya? Entonces, por eso es que en los cultos se plantea que haya confesión de pecado, ¿no? No se trata porque que hemos pecado, sino porque tenemos que guardar ese nivel de entrar ante la presencia de Dios justificados por el Señor, ¿no? Claro, eso. ¿Ya? Porque si no, vamos al culto y ya pues entramos y salimos como igual que hemos entrado, ¿no? Y no ha pasado nada, solamente hemos estado en el culto. Eso no serviría para nada. Claro, ¿Ya? Entonces, en ese aspecto debe haber un orden, ¿no? Como dice, acerca del arrepentimiento, ¿no? claro, no, el orden está en la vida del creyente, o sea, que tenga conciencia de eso para ofrecer a Dios un adecuado culto, un adecuado servicio a Dios. Claro, ¿Ya? Si no lo hacemos y nos solamente digamos, nos sujetamos a esa actitud de que ya tengo la gracia de Dios y ya estoy perdonado por Dios, ¿no? Ya, entonces me presento nomás. No, es que también hay que tomar y antes de estar en el servicio a Dios, tengo que estar en meditación, en una reflexión. ¿Cuánto y carga puedo tener que no he entregado a Dios? Y por eso es la oración de arrepentimiento, de confesión, ¿no? Porque ahí es donde pienso, uno tiene que ir haciendo evaluación para poder entonces presentarse de una manera adecuada
ante la presencia de Dios, ¿no? Creo que eso es importante trabajarlo, ¿no? Y también eso dice de nuestro nivel espiritual, como digo, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque la vida espiritual de la iglesia se mide en la vida espiritual de los creyentes, ¿no? Entonces, no puede haber un creyente que pueda exigir más allá en su iglesia de lo que sucede en su propia vida. Si él ve que en su iglesia no está bien la cosa, es porque algo está sucediendo también alrededor nuestro que no está bien, ¿no? Y que generalmente hacemos así, ¿no? ¿No? Allá, esto está mal, esto está mal, pero puede ser que nosotros también, o sea, hay que mirarnos a nosotros mismos, Ese ¿no? es el principio, claro. Ese principio, claro. Entonces, para contribuir a un buen nivel del culto, o sea, yo debo también entonces influenciar en eso, no que el culto está malo, entonces ya no, pues, no. Debo yo también influenciar de manera para que el nivel del culto sea mejor, para que entonces, al final, tú no vas a decir, oye, me he sentido la presencia de Dios hoy día. Ay, no, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado, pero no siento la presencia de Dios. Ah, entonces los hermanos están fríos, la iglesia está fría. No, de repente soy frío yo. Porque si la iglesia no está bien, ya yo la puedo percibir, pero yo voy a la presencia de Dios, ya, y ofrezco a Dios lo que tengo, entonces voy a encontrar esa presencia y ese encuentro con Dios se va a dar. Y voy a bendecir también a mi hermano. Y esa es la idea del culto. Bendecir al otro en tu condición, en tu nivel de espiritualidad, entregándote al Señor, ¿no? ¿No? Y Este, cada uno en porque, comunidad podamos contagiarnos, ¿no? porque, pastor, disculpe, yo me he dado cuenta que anteriormente hacíamos culto así sin confesión de pecados, como le comenté, y en este año que hemos comenzado a hacer los cultos antes de la pandemia en la iglesia, en el templo, hacíamos una oración en clamor por nuestros pecados, arrepentimiento, y se nota el cambio, en ese momento, bueno, hubo un cambio en todos los hermanos, ¿no? Se sentían más libres de culpa, se sentían, como aliviados de todas las cargas que pasaron durante toda la semana y una experiencia totalmente No, muy en clase. Muy bien. por la clase. Muy bien. Muy bien, entonces, gracias José. Alejandría, ¿estabas hablando? O- Me está preguntando el profe un ratito. ya, perfecto, ya. Bueno, ya Pero estamos si quiere terminando. llamar. Ya estamos terminando. Les dejo Sí, entonces Pep, el libro ese amarillo de diccionario de teología práctica, el culto, la parte final, el año litúrgico, ¿ya? Para que hagan un resumen de ese libro, ¿ya? Pastor, Ya también está, nos profe. envía el formato de culto de cada congregación. Ya, eso ya, lo voy a mandar en formato en todo caso también. Sí, Gracias, ya, pastor. ya, ya. ya. Y ya le digo, es un referente nomás, no es una regla Claro. total, pero es un referente de más o menos de lo que se hace en cada servicio, ¿no? Ya, Pero nos puede servir de alguna manera para ya tener un conocimiento amplio del asunto y también saber dónde estamos nosotros, que es lo sí, más sí. importante, ¿ya? Ya, pastor. Muy bien, gracias a Dios por este tiempo. Nos vemos la próxima semana. No se olviden entonces el artículo del libro, la última parte, calendario litúrgico del libro de diccionario de teología práctica, la sección culto. Ese de color amarillo, búsquenlo ustedes ahí, lo tienen. La primera vez le mandé ese material, ¿ya? Ya, Y pastor, el muchas segundo del gracias. libro verde lo vamos a ver la próxima semana. Ahí también va a haber otra lectura también que realizar, ¿ya? Muy bien, Muchas gracias. gracias. Gracias, Bendiciones. Hasta Gracias a la pastor. usted, próxima. profesor. Buenas Y noches con todos, adelante, hermanos. tengan un servicio al Señor bueno también, aunque ahora es virtual, ¿no es cierto? Pero hay que Gracias. hacerlo igual, de la misma manera hay que ofrecer. Ya, Gracias. buenas Dios les noches. bendiga. Buenas para todos, Vamos hermanos. entonces Hasta luego. para estar entonces en otro momento. Bendiciones.